Hola, buenos días. Vamos a empezar. Vamos a dar inicio a la tercera unidad del curso. Es una de las unidades más sencillas, si no es que la más fácil. Trata sobre vectores, que seguramente los que llevan vectorial conmigo les puede aburrir porque ya lo hemos visto. Pero vamos a verlo en el contexto de álgebra lineal. Entonces, los vectores que nosotros vimos en vectorial eran en 2 o 3 dimensiones. Los vectores que vamos a ver en álgebra lineal pueden tener mayor dimensión. Es algo un poco más abstracto. Y vamos a agregar algo nuevo, que son las combinaciones lineales de vectores, un poco más adelante. Bueno, esta unidad trata sobre espacios. Bueno, una primera parte son operaciones con vectores, como son sumas, restas, combinaciones y productos, producto punto y producto cruz. También vamos a ver espacios vectoriales y subespacios. Esto es algo nuevo, es quizá lo más abstracto que se les pueda, que vamos a ver, tiene que ver con, ¿cómo llamarlo? Este concepto de espacios vectoriales es muy importante, ya que álgebra lineal vamos a trabajar este tipo de conjuntos. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores en el cual se cumplen 10 axiomas o 10, va a tener 10 propiedades. Cada una de estas propiedades son 5 para una operación llamada suma y otras 5 para el producto por escalar, que son operaciones bien conocidas del álgebra elemental, como es la asociatividad, conmutatividad, distributividad, entre otras. Pero lo vamos a aplicar con vectores. También vamos a ver un concepto nuevo llamado dependencia e independencia lineal. Esto es, bueno, todo lo que vamos a ver en esta unidad es previo a la unidad 4, lo necesitamos comprender para así entender lo que son las bases de espacios vectoriales, vectores coordenados, ortonormalización, diagrama Schmidt, entre otras cosas. Entonces, puede ser, es muy fácil, realmente es una unidad muy sencilla. Nada más deben estar abiertos a este tipo de conceptos nuevos. Y terminamos con los espacios vectoriales con producto interno. Productos internos, pero en álgebra lineal. Bueno, empezamos con la cosa. Ya sabemos, un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una cantidad física que tiene, a diferencia de las cantidades escalares, los vectores tienen magnitud, dirección y unidad de medida. Vamos a definir aquí primeramente lo que es un escalar. Cantidad escalar es aquella que se describe dando su magnitud y unidad de medida. Eso es todo. Cantidades escalares las trabajamos todo el tiempo. El tiempo es una cantidad escalar. Ver ejemplos de cantidades escalares, podemos citar la masa de una persona. Cuando tú dices mi masa es de 70 kilogramos, 50, la masa que tú quieras, los demás entendemos a qué te refieres. Es decir, no necesitas dar más detalles. Con que tú digas la cantidad y la unidad en que estás midiendo, nosotros entendemos la información. ¿Bien? La masa es un ejemplo de cantidad escalar. No necesitas dar más. Otra cantidad escalar es la temperatura. La temperatura, por ejemplo, quizá hoy estemos con unos 16 Celsius, 16. Si nosotros decimos 16, como que está incompleta esta
esta información, ya que 16 grados Celsius, 16 grados Fahrenheit, 16 grados Rankine, 16 Kelvin, ¿en qué unidad de medida estás midiendo la temperatura? Es importante que tú des esta unidad de medida para poder describirla completamente. Otro ejemplo es la longitud. La longitud es una cantidad escalar, un tramo de carretera o una carretera completa. Cuando tú la recorres, puedes decir, hice 20 qué, o la pista mide 20, sí, pero 20 qué, 20 metros, 20 millas, 20 kilómetros, 20 años luz. ¿Cuánto mide ese pedazo de carretera? Entonces debes tú dar tanto magnitud como unidad de medida. Un ejemplo más sería el área de un terreno. Como se ven en terrenos, usualmente dan la superficie de ¿verdad? La expresan en metros cuadrados, pero también puede expresarse en otra unidad de medida, como son las hectáreas, kilómetros cuadrados, millas cuadradas, pies cuadrados, centímetros cuadrados, entre otras. Entonces, es importante que tú des la unidad de medida. El tiempo, la energía. Todas estas son cantidades escalares, ya que basta decir cantidad y unidad de medida. Bien. Bueno, sin embargo, hay cantidades diferentes a estas, llamadas cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales se describen dando magnitud, es decir, que cuánto es, o bien la cantidad de este tipo de vector. ¿Qué más debes dar? Unidad de medida. La unidad de medida es muy importante para diferenciar entre unos y otros sistemas. Y por último, sentido o dirección. Bien. Ejemplos de cantidades vectoriales. Pues podemos citar la velocidad. Velocidad del viento, ¿por qué no? Sería muy clara. El viento puede soplar de una dirección a otra. No siempre es la misma. Entonces, la velocidad, no necesariamente del viento, puede ser también de un auto, de un avión, de un corredor, de cualquier partícula que se esté moviendo, lleva velocidad. La velocidad tiene una intensidad o bien una magnitud. Esa magnitud se le conoce como rapidez. Rapidez y velocidad no es lo mismo. Rapidez es cuán rápido vas, ¿vale? Es lo que marca el velocímetro del coche, de la moto, de cualquier transporte. Pero la velocidad no lo marca, nada más te marca rapidez. Para que tú sepas la velocidad debes tener una especie de GPS para ver en qué dirección te estás moviendo con esa rapidez. Entonces, no es lo mismo. Debería llamarse rapidosímetro o algo así, no velocímetro, ya que no te está dando la dirección. Otro ejemplo es la aceleración. La aceleración, en este caso, de la gravedad. Cuando tú lanzas una partícula hacia arriba, una manzana, una pelota, lo que sea, hacia arriba, la gravedad hace que regrese. Y regresa, usualmente decimos que para abajo, ¿verdad? Las cosas caen hacia abajo, no caen hacia arriba. ¿Por qué caen hacia abajo? Pues porque la Tierra genera un campo invisible gravitatorio, que es el que provoca que las cosas caigan o que regresen a la superficie de la Tierra. Este campo invisible se dirige hacia el centro de la Tierra, no es hacia abajo, porque como la Tierra es una esfera, entonces los que estén en un polo o en el otro, abajo para estas personas va a ser arriba para la otra. Entonces, lo correcto es decir, la aceleración o bien la gravedad se dirige hacia el centro de la Tierra, no hacia abajo. Tiene una dirección. ¿Cuál es la magnitud de la gravedad? Pues es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Lo vamos a trabajar muchísimo en física en cuarto semestre. Otro ejemplo de cantidad vectorial, pues es la fuerza. La fuerza. No es lo mismo empujar que jalar, ¿bien? La fuerza es una cantidad vectorial ya que tiene magnitud, tiene unidad de medida y además tiene una dirección en que se está aplicando. Fíjate cómo estas cantidades vectoriales se diferencian bastante de las escalares, no es lo mismo, ¿bien? Hay más ejemplos. El momento lineal. El momento lineal es una cantidad vectorial que te permite analizar los choques de autos, de partículas. El momento angular. El momento angular es lo que hace que los planetas estén rotando alrededor del Sol. Hay otro, el campo eléctrico. El campo eléctrico que hay entre dos partículas cargadas. Es un campo invisible, pero si tú intentas juntar dos partículas del mismo signo, ¿qué va a suceder? Se van a repeler debido a que las líneas del campo eléctrico son salientes, entonces tienden a separarse. El campo magnético es otro ejemplo de cantidad vectorial, el campo electromagnético, etc. ¿Bien? Entonces, cantidades escalares y vectoriales las vemos en todo momento. Las utilizamos para todo. Hay más cantidades. No solamente hay escalares y vectores, también se tienen cantidades tensoriales, como son las matrices. Las matrices son tensores de rango 2. Los vectores son tensores de rango 1. Los escalares son tensores de rango 0. Hay tensores de mayor rango, de rango 3, una matriz cúbica. ¿Te puedes imaginar un cubo? Una matriz de 3 dimensiones, una matriz de 4 dimensiones, 5, 6 y así sucesivamente. Bueno, esas cantidades que parecen no tener aplicación, pues resulta que sí. ¿Y en dónde está? Pues en la relatividad general de Einstein. ¿Bien? Y esas teorías son ya son otros niveles. Es un nivel ya, son grandes ligas de la física, pero para ese tipo de fenómenos tú necesitas saber tensores, y los tensores son cantidades mucho más generales que un simple escalar o un vector o una matriz. Bueno, no se preocupen, solamente vamos a ver escalares, vectores y matrices, ¿vale? Además, tensores de rango 2. Bueno, entonces, geométricamente, no podemos visualizar una masa. Es decir, yo no puedo dibujar, bueno, sí puedo dibujar una masa. Una masa, esto es una partícula de cierta masa m. Y esta masa m es una cantidad escalar. Yo esta masa la puedo sumar con otra de aquí, con otra. La suma de estas dos masas me va a dar, bueno, los que sepan sumar, pues sería simplemente acumular la magnitud de esta masa con la otra. Eso me va a dar una masa total. ¿Bien? M más M. Sabemos operar masas, sabemos sumarlas, restarlas, multiplicar, dividir. Algunas de esas operaciones tienen sentido, otras no. Por ejemplo, ¿qué significa multiplicar una masa por otra? Como que yo no le veo un sentido a eso. Temperaturas, tiempos, áreas, podemos operar esas cantidades, pero todas ellas son escalares. Bien, todas ellas son escalares. Sin embargo, ¿cómo sumas fuerzas? ¿Cómo sumas velocidades o aceleraciones o momentos o campos? Eso ya es diferente. Geométricamente, un vector lo vamos a representar como una flecha. Esto es un vector. Es una flecha, nada más. La flecha tiene un punto inicial, que es este de aquí. Tiene un punto final, que es la punta, ¿verdad?, de la flecha. Tiene una longitud. Podemos tener vectores más pequeños o en direcciones contrarias, totalmente diferentes. Bien, la longitud del vector tiene un nombre.
Esto se le llama magnitud. La magnitud. Entonces, si una fuerza es muy grande, por ejemplo, la que ejercen las grúas sobre los automóviles, son fuerzas muy grandes, del orden de toneladas fuerza. Entonces, el vector asociado debe ser muy largo. ¿Bien? También tienen dirección. Para poner la dirección yo necesito un plano o un espacio, un eje de coordenadas. En este caso puede ser mi origen. Mi origen puede coincidir con el origen, con el punto inicial del vector, o no, puede estar por acá. Puedo yo dibujar un eje coordenado en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3, a lo más. No puedo dibujar espacios de 4 dimensiones o superiores. Sin importar en qué espacio estés trabajando, 1, 2 o 3 dimensiones, tú puedes dar o bien orientar el vector. Le puedes dar una dirección. Y esa dirección es a través de un ángulo. Lo vamos a ver para 2 dimensiones, nada más. X, Y, porque es un poco más sencillo. Y en estos casos, lo que vamos a hacer es hacer coincidir el origen de coordenadas con el punto inicial de mi vector, para facilitar el análisis. ¿Bien? Entonces, este es mi eje coordenado X y mi eje coordenado Y. ¿Vale? Entonces, la dirección del vector va a ser un ángulo que forma con el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este ángulo. Esa va a ser la dirección θ. Y en este caso, bueno, te va a decir hacia dónde apunta el vector. Bien, muy importante, demasiado importante, ya los de vectorial ya lo saben. Los ángulos, o bien la dirección, mejor dicho, la dirección de los vectores siempre se mide con respecto al eje X, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tomar o a suponer ángulos positivos cuando son medidos en este sentido, positivo, en contra de las manecillas del reloj. ¿Bien? Cuando tú mides ángulos a favor de las manecillas del reloj, entonces son ángulos, bueno, he visto al revés, ¿verdad? No me sé sentir las manecillas. Cuando tus ángulos son a favor de las manecillas, entonces estos son negativos. Esto es muy importante. Así vamos a trabajar los ángulos para vectores. ¿Bien? Siempre en sentido contrario a las manecillas, para que sean positivos. Se pueden trabajar con ángulos negativos, pero no los quiero complicar tanto. Bien. Un vector es una flecha. Entonces, nada más eso. Vamos a ver algunas propiedades de los vectores. Mira, supongamos el plano cartesiano. Estamos en 2 dimensiones. Así. X. Tenemos un vector, este de aquí. ¿Cómo representamos matemáticamente un vector? Bueno, el vector, tú le pones el nombre que quieras. Supongamos que este vector representa una aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial. Entonces, la aceleración se escribe la letra A de aceleración y para diferenciar de las cantidades escalares le vamos a poner una flecha encima. Los vectores se representan así. La letra que tú quieras con una flecha encima. Si tú no le pones flecha, estás diciendo que es un escalar. Es decir, es una masa, es un tiempo, es una energía, es algo escalar. Pero si tú le pones una flecha, entonces ya le estás dando el carácter vectorial. Y estás diciendo que esta cantidad tiene
magnitud, unidad de medida y sentido o dirección. Entonces, los vectores se representan con una flecha encima. Es la notación. Y matemáticamente se escriben como si fueran coordenadas de puntos. Pero en este caso debes tú entender que estamos trabajando vectores, no puntos. Un punto puede ser el punto final de la flecha o el inicial o uno que está sobre esta. Estos son puntos y es muy diferente a una flecha que es todo esto. Bien, entonces no confundas vectores y puntos. Se escriben igual, sí, como si fueran coordenadas, pero representan cosas distintas. Por ejemplo, en este caso, el vector, dado que vive en un espacio de 2 dimensiones, va a tener 2 componentes en su, matemáticamente, sería aquí la componente X, componente Y. Así, como si fueran coordenadas. La componente X, gráficamente, es la coordenada X. Sería esta distancia. Esta es mi componente X. Y la componente Y es la altura a la cual se levanta la punta del vector. No el punto inicial, sino el final. Bien. Entonces, este vector va a tener componente, vamos a llamarle A sub X, A sub Y. No me conviene ponerle X, Y, ya que ese X, Y puede representar un punto en el plano, el que sea. Pero aquí lo que yo estoy representando en el plano no es un punto, sino un vector. ¿Y qué vector es? Es el vector A. Por eso es que le pongo aquí A. La componente X es el índice de esta entrada y la componente Y lleva un índice Y. Bien, por esa razón es que se pone el nombre del vector con un índice diferente para denotar la dirección, ya sea X, Y o Z. Entonces, dicho esto, aquí hay que corregir. Aquí no sería X y Y. ¿Qué sería en su lugar? A sub X y A sub Y. Bien. La dirección es, en este caso, este ángulo medido en sentido contrario a las manecillas. Es un ángulo θ. Podemos obtener fórmulas para el cálculo del vector. Muchas veces lo que se conoce del vector son las coordenadas, la coordenada de las coordenadas de la punta o del extremo de aquí. Entonces, si tú conoces las coordenadas, conoces las componentes X y Y. Dadas las componentes, es importante saber cuánto mide el vector, cuán largo es y además en qué dirección apunta, dadas las coordenadas. Bueno, seguramente aquí ya lo viste. Aquí se tiene un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo? Es este de aquí. Y como es un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es, en este caso, la longitud del vector, es decir, la magnitud. Los catetos del triángulo son las componentes. La horizontal es la componente azul, ya que sabemos bien que esta distancia a X yo la puedo desplazar. Algo sucedió. Listo. Esta distancia X es la misma que está aquí abajo. ¿Sí? Es la misma. Pero le dibujo aquí arriba para que no se empalme con el eje. Entonces, este cateto mide a X. Este otro cateto mide a Y. Lo que me interesa calcular aquí es la longitud del vector, que es la hipotenusa del triángulo. Bien. Entonces, ¿qué dice Pitágoras?
Pitágoras dice que si yo sumo este cateto al cuadrado con el otro cateto al cuadrado, me debe dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué nombre va a recibir la hipotenusa? Va a recibir el mismo nombre que el vector A, pero sin la flecha, ya que la longitud de la hipotenusa, longitud es un escalar, y se escribe simplemente como A elevado al cuadrado, sin carácter vectorial. Bien. Despejo la A, el cuadrado pasa con una raíz doble y tendría una fórmula para la longitud del vector. A sería una doble raíz de esta suma. Aquí desecho la raíz negativa, ya que estoy midiendo una longitud, y longitudes negativas no existen. Por lo tanto, tendría lo siguiente: raíz cuadrada positiva de esta cantidad. Bien. ¿Esto qué me da? ¿Qué mide esta fórmula? La magnitud del vector A. Solamente esto. Con esto puedes tú calcular la longitud de los vectores en 2 dimensiones. ¿Vale? Es con Pitágoras. Vectores en 2 dimensiones. ¿Cómo medimos el ángulo o el sentido en el cual está apuntando esta flecha? Esa dirección te lo va a dar el ángulo θ. Y el ángulo θ en el triángulo podemos relacionar los catetos. El cateto opuesto a Y, que es el vertical, y el cateto horizontal, que sería el cateto adyacente. ¿Qué trigonométrica relaciona opuesto y adyacente? Pues es la tangente. Y entonces tendrías lo siguiente. Mira. La tangente de ese ángulo sería cateto opuesto, en este caso es Y, sobre cateto adyacente, que es AX. Despejamos al ángulo θ, y el ángulo θ sería la tangente inversa de AY partido por AX. Esta fórmula lo que me da es el ángulo del vector A. ¿Sí? Muy sencilla. Ya encontramos dos fórmulas para vectores en 2 dimensiones. Bien. Sin embargo, podemos tener vectores. Este vector está en el cuadrante 1 del plano cartesiano. Significa que este ángulo θ debe estar entre 0 y 90 grados. No puede ser 0, pero tampoco puede ser 90. Está en ese intervalo. Puedo tener yo vectores en este cuadrante. Es el cuadrante 2 del plano cartesiano. En este caso, el ángulo θ para este vector sería todo esto. Y fíjate que este ángulo es superior a 90, pero menor a 180. Y además las coordenadas de aquí van a ser negativa para X, positiva para Y. ¿Qué implica eso? Que cuando tú calcules este cociente va a ser negativo. Y tu calculadora te va a dar un ángulo negativo. Y dicho ángulo no corresponde al ángulo, o bien la dirección que apunta el vector, no es este. Otra posibilidad es que el vector esté en el cuadrante 3 del plano cartesiano. En este caso, la punta tiene coordenadas negativas. Cuando tú calcules el arco tangente, este cociente va a dar negativo entre negativo, te da positivo, ¿verdad? Sin embargo, el ángulo que te da esta operación no corresponde a la dirección del vector. Aquí la dirección es esta de aquí. Es mayor a 180, pero menor a 270. Y por último, puedes tener vectores en el cuarto cuadrante. El ángulo sería este de aquí, superior a 270, pero menor a 360. Para evitar todos estos problemas, lo que hacemos en esta fórmula es ponerle aquí un valor absoluto. Y en los ejercicios les enseño a cómo usarla. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un par de ejercicios para calcular magnitud o longitud de un vector y la dirección en que está apuntando. Los de vectorial ya lo saben. Pues vamos a aprender. Voy a suponer vectores en el plano cartesiano. Bien, voy a suponer 4 vectores.
el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Para el vector A, la dirección sería este ángulo. Bien, vamos a llamarle ángulo θ A. Para el vector B, el ángulo sería este de aquí. Voy a llamarle θ B. Para el vector C, el ángulo es todo esto, θ C. Y para el vector D, el ángulo sería este de aquí, θ D. Bien. Vamos a calcular la magnitud de estos vectores y su dirección. Para eso necesito dar componentes. Supongamos que el vector A tiene componentes 2,1. El vector B tiene componentes. El vector B tiene coordenada X negativa, coordenada Y positiva. Bien. Los números que tú quieras. Menos 3,2 porque sí. El vector C tiene coordenadas ambas negativas, menos 3,-5. Y por último el vector D, coordenada X positiva y Y negativa. Así. Bien. Nuestra escala, eso no es importante. Bueno, vamos a nosotros calcular magnitud y dirección de los vectores. Bien. Vamos a hacer esto. Son vectores en 2D. Muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Pues con lo siguiente. Recordemos. Voy a poner aquí una tabla. La primera columna se llama cuadrante. Y la segunda se llama rango. Rango del ángulo. El cuadrante 1 del plano cartesiano. ¿Cuál es el cuadrante 1? ¿Cuál es el cuadrante 2? El cuadrante 3 y el cuadrante 4. Bueno, para los que no sepan. El plano cartesiano, que es este de aquí, se divide en 4 regiones. Y esas regiones se llaman cuadrantes. Es cuadrante 1 hasta el 4. ¿Y quién es el 1? Pues es este de aquí. Los vamos etiquetando en sentido contrario a las manecillas. ¿Bien? Entonces este de aquí sería el 2. Este de aquí el 3. Y el último es el 4 cuadrante. ¿Vale? En el cuadrante 1, ¿qué valores del ángulo se tienen? El ángulo θ de los vectores. Pues puede estar entre 0 grados, menor al ángulo, menor a 180, menor a 90. Sin ser 0 y tampoco sin ser 90. Porque si es exactamente 90, estamos en el eje Y positivo. Y si es exactamente 0, estamos en el eje X positivo. Si yo tengo un vector que está entre esos dos ejes, entonces su ángulo debe ser entre 0 y 90, sin ser 0 ni 90. ¿Queda claro eso? ¿No queda claro? Bueno, en silencio lo interpreto como que queda claro. Cuadrante Sí, 2. profe, sí queda claro. Claro que sí. El cuadrante 2 es esta región. En este caso, si yo tengo un vector que apunte así o apunte así, su ángulo o bien su dirección debe estar entre 90 y 180, sin tomar estos valores. Bien. Aquí quedaría entonces 90 grados menor al ángulo menor a 180 grados. Cuadrante 3 es el que está aquí abajo. Está a la izquierda y abajo del plano cartesiano. En este caso, los ángulos son mayores a 180, pero menores a 270. Y por último, cuadrante 4, que es la región de aquí, tendríamos ángulos superiores a 270 grados, pero menores estrictos a 360. ¿Vale? Entonces, bueno, esto les puede facilitar un poco las cosas. No necesitan aprenderlo, es algo que se ve de la gráfica.
Entonces, con esto podemos resolver este ejercicio. Bien. Para resolverlo vamos a construir una tabla. ¿Sí? La primera columna de esta criatura se va a llamar vector. ¿Qué vector estamos estudiando? En el primer caso, vamos al vector A y después el vector B, luego el C, por último el D. Escribo sus componentes. 2,1. El B es menos 3,2. El C es menos 3,5. Y el D es 3 menos 2. Bien. Algo que puede servirte aquí es saber en qué cuadrante está este vector. El vector A, B, C y D, aquí están en la gráfica. Es mucho más fácil detectarlos ahí, el cuadrante, ¿verdad? Cuadrante 1, 2, 3, 4. Esos cuadrantes los pongo aquí. 1, 2, 3. ¿Qué columna sigue? Vamos a poner una columna que se llame magnitud. La magnitud es la longitud del vector. ¿Y cómo calculo esta magnitud? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de sus componentes. Es la fórmula que está aquí, a la derecha. Bien, así es como calculamos la longitud de los vectores. Entonces solamente hay que sustituir. Vean, voy a hacerlo aquí abajo. La magnitud del vector A sería raíz ¿de quién? De 2 elevado al cuadrado. Ese 2 es esta componente. Bien, y luego sumarle el otro, pero también elevado al cuadrado. ¿Qué queda? 2.23. No, queda raíz de 5. No aproximas. Bien, y aquí quedaría raíz de 5 unidades. Ya no me da tiempo de otra. Quedan segundos. Entonces, continuamos en la siguiente.